Me da muchísimo gusto poder saludarte una semana más. Agradezco como siempre tu presencia y por supuesto espero que disfrutes de este relato. El día de hoy, nuestro invitado de honor se llama Gerardo. Él nos conoció por medio de nuestro canal de TikTok y nos envía una interesante historia. Les pregunto yo, ¿hasta dónde podría llegar la voluntad de ayudar a alguien que amas? Porque quizás tu primera respuesta sea que estarías dispuesto a todo, pero ¿qué es todo? ¿Renunciarías a lo que más amas? Y ahora que lo tienes en mente, ¿aún piensas lo mismo? Aquí hemos hablado en varias ocasiones y en lo personal les he dicho que es un tema que a mí me engancha, me atrapa, me parece muy interesante. El hasta dónde la mente humana es capaz de hacer daño, de planear metódica y sistemáticamente pasos a seguir para dañar a otra persona. Pero si existe este tipo de mentes, entonces no sería lógico pensar que así como hay personas que son extraordinariamente malas, con intenciones extraordinariamente malas, ¿no debería existir también su contraparte? Personas extraordinariamente buenas, con intenciones extraordinariamente buenas. Personas que son capaces de alcanzar límites que raspan en los sacrificios con tal de ver con bien a quienes aman. Hoy Gerardo nos contará una historia que aún el día de hoy no ha terminado de escribirse, pero nos puede contar lo que ha pasado por lo menos hasta el día de hoy, o por lo menos al día en que él nos escribe. Venga, le garantizo que se va a interesar en esta historia. Sentémonos un rato junto a Gerardo y escuchemos lo que tiene que contarnos, aquí en La orilla del miedo. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Permítanme presentarme. Mi nombre es Gerardo, pero mis amigos me dicen Jerry, aunque sinceramente no tengo muchos amigos. Soy sumamente introvertido, tímido, muy silencioso. Si ustedes estudiaron en un salón donde había alguien al fondo y no hablaba con nadie más, ese chico sentado al fondo era yo. Soy tan tímido que el hecho de escribirles este correo es difícil para mí, ya es un reto. Hoy tengo 39 años, pero la historia que les quiero contar empieza cuando yo tenía 16 años, quizá 15, quizás 17, pero fue en esas fechas. Yo vivía con mis padres, pero por motivos que yo desconozco, empezó a suceder esas cosas en esas fechas. Permítanme empezar a contarles. Desde que yo era muy pequeño he sido muy apegado a todo lo que tiene que ver con tecnología y electrónica. Siempre me ha gustado y me ha apasionado. Entonces decidí estudiar algo que tuviera que ver con eso. Decidí entrar a una licenciatura que tuviera que ver con estos temas. Así que poco antes de terminar la preparatoria empecé a prepararme, a leer y a estudiar sobre todo esto. Esta situación me llevó a darme una buena encerrada en mi habitación. De por sí no soy mucho de salir a parques o playas, fiestas, y el rumbo que decidí que quería para mi vida me alejaba aún más de la socialización y el mundo exterior. Esto me aisló de mis padres, quienes estaban totalmente de acuerdo con lo que quería estudiar, pero no estaban de acuerdo con el exceso de estudio. Ellos rápidamente se dieron cuenta que podría tener problemas, pero para mí era una situación muy conveniente. Sin embargo, fue en esos días cuando empezaron los temas extraños en mi vida. Soy hijo único, y en este esfuerzo académico al que me sometí, pasé muchas noches y horas del día estudiando. Tengo la facultad de concentrarme a grados altísimos cuando así lo decido. Los desvelos que vinieron a raíz de estos estudios empezaron a revelarme cosas que ocurrían en mi casa. O quizás empezaron a ocurrir a raíz de los desvelos, no lo sé, pero en ese tiempo fue cuando yo los empecé a notar. Por ejemplo, en la noche escuchaba un claqueteo como el sonido este que algunas personas pueden hacer con la lengua. Era una especie de chasquido. Apenas se notaba. Por ejemplo, estaba yo leyendo algo y escuchaba allá en el fondo de mi habitación ese chasquido, muy bajito. Recuerdo que el primer día que lo escuché, me puse a buscar qué lo había originado, de dónde venía el sonido.
No quería que fuera a ver un animal en mi cuarto. La verdad es que es muy raro que apareciera un animal. Yo vivo en una ciudad urbanizada, muy cerca del centro, así que casi nunca se aparecía ningún animal silvestre, pero pues todo puede pasar. Lo estuve buscando, pero no encontré nada. De hecho, era muy gracioso porque cuando lo escuché y empecé a buscarlo, por darles un ejemplo, pensaba que el origen del sonido era del lado izquierdo, y cuando me acercaba hacia ese lado para buscarlo, de repente se escuchaba el mismo sonido, pero ahora del lado derecho. Me movía para allá y regresaba al lado izquierdo, y así estuve una media hora cuando pensé, ya, si es un animal está huyendo de mí, así que no debe ser un animal muy grande, no hay problema. Y continué con lo mío, continué estudiando, leyendo, pero el día siguiente en la mañana se lo comenté a mis padres. Mi madre ni me peló, creo que ni siquiera me escuchó, pero mi padre me dijo que la mayoría de los ruidos que hay en las casas durante la noche se debe al dilatamiento de los materiales. Me explicó que esto se daba por los cambios de temperatura entre el día y la noche. Sinceramente yo quedé satisfecho con esa explicación y el día transcurrió normalmente. Pero lo curioso es cómo ese sonido poco a poco empezó a hacerse más fuerte, más presente, empezó a notarse más. Yo no sé si yo lo empecé a notar más, o quizás como ahora yo era consciente de él, lo empecé a escuchar con más frecuencia. No sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo cuando planeas comprar un cierto tipo de carro lo empiezas a ver por todos lados de la ciudad. Pues ese fue el caso exactamente. Tanto fue así que me acostumbré a estarlo escuchando. Llegué a escucharlo durante el día, pero fueron pocas veces, casi siempre era en la noche. Nunca se hizo presente frente a mis padres, eso sí, estoy seguro que nunca pasó. Pasó mucho tiempo para que volviera a haber otro fenómeno, pero lo siguiente fue que empecé a sentir una presencia en mi habitación. Espero poderme explicar. Si es que les ha pasado a ustedes, seguramente entenderán. Espero que no les haya pasado, y también espero que entiendan. Pero estoy seguro que si ustedes han pasado por esto, será más fácil para mí explicarlo. En la noche, me empecé a despertar de la nada, sin que nada hiciera un solo sonido. Por lo general nos despertamos cuando algo interrumpe nuestro sueño, o quizá cuando no respiramos bien, cuando escuchamos algún ruido, que se cae algo en la calle o en la cocina, no sé. Pero estas despertadas que empecé a sufrir yo no eran normales. Me despertaba y sentía, literalmente podía sentir que alguien estaba dentro de la habitación conmigo. Me enderezaba y buscaba en la oscuridad, no veía a nadie, me paraba, encendía la luz y seguía sin ver a nadie. Buscaba fuera de mi cuarto y nada. Pero les puedo jurar que yo sentía que alguien estaba allí conmigo. No sé cómo describirlo, pero es una sensación de estar siendo observado, vigilado. Algún sensor dentro de mí se activaba y me ponía en alerta, pero no lograba ver nada. No soy una persona miedosa, si algo hay que enfrentar, se enfrenta y ya. Pero me ponía de nervios que mi cuerpo me dijera que debía de estar alerta, pero no me decía de qué y yo tampoco podía percatarme. A veces me despertaba por falta de aire, o porque algo emitía algún ruido, como ya les había dicho, pero esas ocasiones no eran igual. Las otras ocasiones tenían esta característica incómoda, esa sensación de estar siendo acompañado por algo o alguien. Eran realmente extrañas e incómodas. También se lo llegué a platicar a mis padres, pero ellos nunca tomaron en serio estos asuntos. De hecho, lo primero que hacían era echarle la culpa a mi estudio. De seguro estás estudiando mucho y te estás desvelando y te vas a volver loco, siendo que yo ya les había dicho que el estudio me relajaba, y no sé por qué, pero yo funciono mejor de noche. Después llegaron los olores, unos olores muy fuertes y feos, olores que se presentaban de la nada. Si tuviera que describir aquel olor, les diría que era como un olor de carne que se está echando a perder. Pero todos los que hemos dejado una carne en un lugar que no debíamos o que simplemente se nos pasó del tiempo, sabemos cómo funciona. El olor empieza poco a poco a impregnar el ambiente. Después, si estamos en compañía de alguien, le decimos, oye, tú también puedes olerlo. Él olfatea un poco y te dice que sí, que también lo huele. Si estamos solos, pues simplemente con ayuda de nuestro sentido del olfato empezamos a buscar el origen del olor, lo cual es muy sencillo porque es un olor muy fuerte, muy feo, lo puedes seguir. En este caso era diferente. Este olor tan horrible parecía que llegara como si lo trajera una brisa de aire.
Eran pequeños golpes de aquel aroma. Los sentía y a los pocos segundos ya no estaban, como si una brisa de ese olor pasara por donde estaba yo y luego me dejara atrás. Lógicamente pensé que había algún animal muerto afuera de la casa, abajo de la cama. Lo busqué y a pesar de que la ventana estuviera cerrada, bueno, dije, quizás alguna pequeña corriente de aire se mete y es ese pequeño lapso de tiempo donde puedo oler. Pero cuando le dije a mi padre, él me ayudó a buscar a este animal, afuera de la casa, en el techo, bajo la cama, en los closets. Buscamos por todos lados, pero no encontramos nada que pudiera estar originando ese olor. Sin embargo, sucedió igual que con el chasquido. Los olores poco a poco perdieron novedad y me fui acostumbrando a ello. De nuevo les comento que nadie podía percibir estos detalles, solo yo, y solo cuando me encontraba en mi habitación. Pero nunca dejé de decirles a mis padres sobre todo lo que yo podía detectar y que ellos no podían, sobre esas sensaciones nocturnas, los chasquidos, los olores. Nunca dejé de pedir ayuda. Ellos me decían que no era nada. Inclusive cuando las cosas escalaron hasta el punto de empezar a notar que mis padres temían por mi salud mental. Se empezaron a preocupar mucho y cuando empecé a ver también cosas en mi cuarto, cuando empecé a soñar con un ser horrible. Todo esto pasó a través de los años, no fue de un día para otro ni en un mes, pero la gota que derramó el vaso definitivamente fueron los sueños y las visiones. Visiones donde me topaba frente a frente con un ser que no tenía forma, era borroso, es decir, sí tenía una figura humanoide, la podías distinguir, pero parecía que yo lo pudiera ver a través de un vaso con agua o a través de una nube, una neblina. Ese ser empezó a aparecer en mi habitación y con el tiempo se me apareció en la calle, en la escuela, en la noche, en el día, a todas horas, y parecía que solo yo podía verlo. Por supuesto que se lo dije a mis padres, pero ellos, ya acostumbrados a los demás fenómenos, me dieron por mi lado, sin darle mucha importancia. Aunque ya no lo tomaban igual de indiferente, déjenme decirles, empecé a notar una preocupación en sus rostros, y era obvio que temían por mi estabilidad. Hay un recuerdo que es muy claro para mí. Fue durante la fiesta de un primo. Estábamos en la casa de este primo, y los niños corriendo en el patio, los hombres tomando cerveza por allá, las mujeres por acá hablando sobre cosas de mujeres, los hombres sobre cosas de hombres. Yo estaba corriendo con mis primos, estábamos jugando fútbol, le di una patada muy fuerte al balón, pero no apunté bien. Salió por encima de la cabeza de todos y fue a parar a unos arbustos en la distancia. Fui por el balón y cuando me giré para volver a donde estaban mis primos, aquel ser estaba frente a mí, borroso, fijo, inmóvil. Yo me quedé muy quieto. Salí corriendo, le saqué la vuelta al ser, entregué la pelota y uno de mis primos me dijo: ¿Qué tienes, Jerry? Te ves raro. Les dije que nada, por supuesto, y seguimos jugando un rato, pero supongo que yo traía alguna cara extraña que nunca pude quitar porque al rato, cuando ya estábamos sentados, el mismo primo se me acercó y me dijo: creo que sé qué tienes. Yo también vi esa cosa frente a ti. Me saqué de onda porque era la primera persona que compartía alguno de estos fenómenos conmigo. Yo no le dije nada antes y no le dije nada después. Dejé que él solo hablara. Yo no le había dado ni un indicio, él solito me describió todo tal cual sucedió. Hablamos durante horas y entonces sí yo empecé a platicarle todo lo que me estaba pasando desde hacía mucho tiempo. Ese fue, según el yo de aquellos años, el momento en que todo se fue al carajo, porque mi tía, mamá de aquel primo, llegó con mis padres diciéndoles palabra por palabra lo que habíamos hablado aquel día mi primo y yo. Dijo cosas como: con razón, Jerry es tan aislado, de seguro está loco, me ofendió a mí, ofendió a mis padres por no haberme dado el tratamiento que debieron desde hace mucho tiempo atrás según ella, y por eso yo ya no tenía solución. Fue un momento muy incómodo. Pero después de ese momento incómodo, llegó el momento íntimo incómodo también. Ahora en nuestra casa. Mis padres hablaron conmigo y me pidieron asistir al psicólogo. Me lo pidieron, según ellos, nomás para callar a mi tía que estaba hable y hable con todo mundo. Pero si yo hubiera sabido que la verdadera intención de mis padres era callar a mi tía, los hubiera mandado por un tubo. ¿A mí qué me da si mi tía habla o no habla, o diga o calle? No me importaba en lo más mínimo.
Pero mis padres eran las dos personas que yo más amaba en el mundo, y vi en su mirada que mi tía no era nada más que un pretexto para por fin poderme pedir que me atendiera. Hicieron insinuaciones como que no era normal que aquello me sucediera solo a mí, que si fuera en verdad algo paranormal sería una experiencia compartida, pero yo me conozco bien, y a pesar de que no soy muy sociable, también conozco a las personas. Yo no estoy loco, pero por mis padres podía hacer lo que fuera. A final de cuentas no me quitaba nada asistir al médico, al psicólogo. Así fue como empecé mis visitas con el psicólogo, sin esperanzas, pero con mucho amor hacia mis padres. Pasó el tiempo, terminé mi carrera, y solo por ellos continué yendo con aquel doctor. La verdad, después de varias visitas me fue muy provechoso. Hablé de muchas cosas, entendí otras, me sirvió muchísimo, pero poco le hablaba de lo que fue el origen de mi visita. A final de cuentas, mis padres ni siquiera creían que eso fuera real, y yo ya era mayor de edad, el doctor no les diría nada. Pero gracias a estas consultas logré socializar más y conocer a mi esposa. Después de salir de mi carrera me fui a vivir solo un tiempo. Ya no me gustaba el control que tenían, o más bien que querían tener mis padres sobre mi vida. Yo ya era independiente económicamente, de hecho daba una muy buena parte del gasto de la casa sin ningún reclamo, siempre ha sido para mí grato. Además me quedaba un poco para mi ahorro también. No soy una persona viciosa, no soy una persona gastadora, así que todos mis ingresos prácticamente estaban intactos. Pero mis padres, quienes estoy totalmente seguro que lo hacían con buena intención, no paraban de meterse en mis asuntos. Así que lo pensé un poco y dije, bueno, ¿sabes qué, Jerry? Es tu culpa. Quien te tiene viviendo aquí en su casa, pues cada que te vean te van a preguntar, se preocupan por ti. Así que lo pensé un tiempo y me fui. Renté un departamento y pedí la bendición de mis padres. No les quiero mentir, pensé que la casa de mis padres estaba embrujada. Así que cuando yo empecé a pasar por estos fenómenos allá, muchos años antes, lo primero que pensé fue en temas paranormales, así que supuse que la casa de mis padres tendría algún problema. Ya saben lo que se cuenta, lo típico, ¿no? Que hay un tesoro enterrado, que antes aquí era un panteón, que aquí había un cadáver abajo de la casa, quizás un amante de mi padre haciendo brujería, no me importaba. No me afectó nunca mucho lo que me pasaba, así que no le di mayor importancia. Yo pensaba que era un asunto de mis padres nada más. Cuando me fui de casa pensé que aquello se quedaría allí, y como mis padres no lo podían ver, todos vivirían felices. Pero me equivoqué rotundamente. Desde las primeras noches en el departamento que renté, los fenómenos empezaron, pero con una intensidad muy mayor. Los chasquidos casi los podía escuchar en mi oreja. Los olores duraban horas. Al ser ese lo pude ver 2 o 3 veces en un solo día, cuando antes solo aparecía frente a mí una vez y algunos días. No la pensé 2 veces, ni siquiera había terminado de desempacar. A la 4ª noche yo ya no estaba en ese departamento, ya me había mudado a otro. En este segundo departamento la historia se repitió. Para mí era muy desconcertante esto que estaba sucediendo, cambiaba totalmente mis creencias, que básicamente eran que yo no tenía nada que ver, que era una cosa de mis padres. Estos hechos negaban mi tesis de que yo no tenía nada que ver, porque ahora donde yo fuera esas cosas me seguían. Pero bueno, ya había experimentado, había llegado a conclusiones, no había nada más que decir ni que hacer. Yo tenía años viviendo con esta situación, que un poco más pues no me importaba. Además, en esos días estaba muy centrado en mi esposa, en hacerla sentir bien, en conquistarla. Estaba recién enamorado. Ella me sacó mucho de mi mundo de soledad, así que me centré en ella, me enfoqué y seguí viviendo con mis cosas. Sin embargo, así como les dije que en los departamentos fuera de casa esos eventos fueron en aumento, también les digo que llegaron a extremos muy peligrosos. Por ejemplo, una noche recuerdo que estaba dormido y desperté con esa sensación de estar siendo observado. Recuerdo que abrí un poco los ojos y los volví a cerrar y pensé, bueno, pues quizás sea una de esas noches largas. ¿Qué más da una más? Pero cuando me volví a acomodar para seguir durmiendo, mi cama literalmente se levantó. No se levantó el colchón y no me levanté yo. Toda la cama, y conmigo encima, con su base,
Se levantó en el aire y no a poca altura. Fue a una altura muy considerable, lo recuerdo bien. Al caer hizo un golpe seco, la base de mi cama era muy pesada. Y supongo que no está de más decirles que esa noche no volví a dormir. En esta otra ocasión yo estaba sentado en mi comedor, trabajando en mi computadora, y sentí cómo me tocaron el hombro. Se me hizo muy raro, pero no volteé ni nada, solo me acomodé para seguir trabajando, porque yo estaba seguro que estaba solo en mi departamento. Seguramente fue algún reflejo de mi cerebro o algo, no pensé que fuera que alguien me había tocado el hombro. Supongo que lo que me haya jalado no se sintió atendido, sintió que lo ignoré, porque después me dio un tirón mucho más fuerte. Un tirón tan fuerte que me dejó un moretón en el hombro. Se notaba claramente el moretón con forma de una mano que me había agarrado, además de que me tiró de la silla que estaba usando en el comedor. En fin, las cosas se empezaron a poner más intensas. La sensación de ser observado se transformó a una especie de sensación de acoso, y muy seguido aquel ser aparecía a un lado de mi cama, al fondo de la habitación, en mi departamento, en la cocina, en todos lados lo llegué a ver, era muy invasivo. Mi computadora fue derribada en varias ocasiones de la mesa, mis llaves se perdían o se movían del lugar solas, papeles que se caían al piso frente a mis ojos, había muchísimas fallas eléctricas, era mucho el nivel hasta donde estos fenómenos lograron escalar. Así que no me quedó más que buscar ayuda, porque debo confesarles que para esos días yo estaba aún más comprometido con mi esposa. Cuando la veía mi único pensamiento era: ella será mi esposa, algún día. Y obviamente no podía llevarla a vivir a una casa donde yo no vivía solo, algo vivía conmigo y sucedían estas cosas raras. Yo no le había dicho nada. Si mis padres, que me amaban tanto, me creyeron loco, me mandaron al doctor, temía que mi esposa me mandara a la rechichurria, así que no le dije nada. Busqué en internet una persona que pudiera ayudarme, o alguna especie de bruja, algún ser espiritual, no sabía cómo buscarlo, pero al final terminé yendo a tantas personas, a ver a tanta gente, que ni recuerdo cuántos fueron. La mayoría me sacó muchísimo dinero, excepto por el último, don Jorge, un señor que ni siquiera pidió venir a mi casa. Me dijo allí en su consultorio: usted tiene algo muy fuerte pegado. Desde hace muchos años se siente su dueño. Vamos a intentar quitárselo, pero si lo logramos tendrá que irse muy lejos. Igual eso que tiene usted pegado lo puede volver a encontrar, pero la idea es separarlo de él definitivamente. Don Jorge me advirtió que ese ser se sentía con privilegios sobre mí y que se había molestado mucho por mi cambio de casa. Quiero aclarar que yo no le había dicho nada, No le dije nada de mi pasado, simplemente le comenté un poco las cosas que me estaban ocurriendo últimamente. Pero él me dijo que cuando intentáramos separarlo, aquel ser se iba a poner muy mal y vendrían cosas muy malas. Ese ser tenía tanta energía ya, me había quitado tanta energía que podría hacerme daño físicamente. Si esto funcionaba, debíamos retirarnos de esta ciudad, irnos muy lejos. Estuve yendo con don Jorge mucho tiempo, unos meses, nunca me cobró un peso. Él decía que su don era un regalo para ayudar a la gente, y entender la energía era un regalo de Dios, y que él debía compartirlo con el mundo, era su deber. ¿Saben qué recuerdo mucho? Él en repetidas ocasiones me contaba que hay muchos seres alrededor de nosotros, pero que por alguna u otra razón, algunos seres de energía se unían a los seres humanos, para bien o para mal, Él decía que era un hecho que esto sucedía. Por ejemplo, me contaba que él mismo no solo había recibido un regalo, un don, sino que tenía a un lado una especie de profesor, un ser de luz que siempre lo acompañaba, que le enseñaba a usar ese don y además le decía si es que se estaba desviando del buen camino. Él me dijo que lo que estaba conmigo no era ningún ser de luz, era un ser de oscuridad que buscaba la luz que había en mí. En todos los seres humanos hay luz, energía, y por el mundo hay seres de oscuridad que quieren esa luz tuya. Debes tener mucho cuidado con quién andas, qué es lo que lees, qué ves, con quién te juntas. Es muy importante de lo que alimentas a tu cuerpo. Es algo que aún no conocemos todos ni lo aceptamos, pero me consta que existe.
El caso es que don Jorge me dijo muchas cosas, me enseñó otras y me ayudó con mi problema. Después de algunos meses me dijo que me podía ir de la ciudad y que no volviera. Durante el tiempo de visitas a don Jorge los fenómenos se pusieron muy pesados. Era una tortura estar en casa. Pero ya para el final de trabajo de don Jorge prácticamente los fenómenos eran nulos. De igual forma, yo ya tenía todo hablado con mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, pero yo le había dicho que quería empezar una nueva vida y eso requería un viaje. Me había hecho de una casita en otro lugar, la elegimos entre los dos, nos fuimos y según lo acordado, en la primera semana nos casamos. Luego el amor hizo lo suyo, nació nuestro hermoso hijo, un bebé fuerte, sano, con toda la vida por delante. Un bebé es como un lienzo en blanco, por eso dan tanta ternura, porque pueden ser cualquier cosa, desde nada hasta todo. Mi esposa me conocía muy bien, ella aceptaba mi condición retraída, pero obviamente, como ya les dije, no sabía algunas cosas de mí. No sé si sea verdad eso de que tu pareja debe saberlo todo, creo sinceramente que esa idea está romantizada, pero de igual modo ella no sabía los detalles de mi vida, de los que les vengo hablando, por supuesto. A quienes se los había contado a lo largo del tiempo, nadie los creía, excepto yo y mi primo en aquel entonces, aunque mi primo nunca me dijo nada más. Dicen las leyendas familiares, cuentan, que le pusieron una buena tunda por mencionar aquello, así que aprendió a no hablar del tema, por lo menos conmigo no lo hizo. Desde que don Jorge me ayudara, hasta poco tiempo después del nacimiento de mi hijo, podría decirles que fueron los días más hermosos y placenteros de mi vida. Fue una época de risas, logros, amor, compañía, familia, descanso, un tiempo muy hermoso en el que conviví con mi esposa y con mi hijo. Sin embargo, una sombra opacó la luz en nuestro hogar. Y quiero repetirles que yo no le dije nada a mi esposa sobre mi vida pasada, por lo menos no con lo que tiene que ver con este tema. Un día ella de manera muy seria me dijo: Gerardo, quiero hablar contigo. Hay algo que me está resultando muy inquietante. Ella me platicó que en las noches estaba percibiendo un olor muy feo en nuestra habitación. En cuanto me dijo eso, yo sentí como el alma se me fue al suelo. Inmediatamente llegó hasta mí el olor que me perseguía cuando era más joven, y mientras ella describe exactamente lo mismo por lo que yo había pasado, podía ver en su rostro la preocupación de pensar que ella misma estaba confusa sobre su percepción. Después empezó a contarme sobre los ruidos, que ella creía que yo los estaba haciendo mientras dormía. Unos chasquidos, me dijo. Inclusive hizo el sonido con su lengua cuando me platicaba. Y cuando lo hizo, de nuevo todos los recuerdos se hicieron bola en mi cabeza, como una avalancha de imágenes. Ella me contó que primero los escuchaba junto a ella, mientras dormíamos, y que pensaba que era yo. Mucha gente hace ruido por las noches mientras duerme, pero luego se dio cuenta de que no era yo, y empezó a poner atención buscando el origen. Nuestro bebé dormía en aquellos tiempos en la misma habitación que nosotros, y dice mi esposa que ella se fue siguiendo el sonido, poco a poco, hasta llegar a la cuna de nuestro bebé. Amigos, la piel se me puso de gallina. Casi pude imaginar aquel ser neblinesco, como yo lo veía en aquellos años, parado a un lado de la cuna de mi bebé, como viéndolo, estando cerca de él. Y a pesar de que yo no sé de estas cosas, una alerta dentro de mí se encendió, en mi mente se prendió un foco de color rojo intenso en señal de advertencia. Mi esposa me dijo esa noche que sentía mucho miedo, que estaba muy nerviosa, y de hecho me preguntó si yo no había notado nada, pero siendo sinceros, amigos, yo no me había percatado de nada. Sin embargo, le dejé muy en claro que le creía, que estaba de su lado, que ella no estaba sola, por supuesto, y que desde ese día pondría mucha atención para ver si podía notar algo. Y les juro que así lo hice, puse toda mi atención, pero no lograba escuchar ni oler nada. Una noche mi esposa me despertó y me dijo: ¿no lo hueles? Y pude ver su cara de asco, pero yo no lograba percibir nada. Fue muy desesperante, pude ver en su rostro que ella pensaba que yo no le estaba creyendo, pero sí le creía por obvias razones. Sin embargo, no podía percibir nada, yo no podía oler nada, no estaba oliendo nada, no quería mentirle más
diciéndole que sí lo podía oler, así que no lo hice. Pero tampoco podía decirle la verdad del por qué sí le creía. Ella no me perdonaría por no haberle contado antes. Busqué a don Jorge. Lo busqué porque las cosas, igual que antes, comenzaron a escalar un día en la noche, con decirles que estábamos mi esposa y yo despiertos, escuchando según ella el chasquidito, el olor. Yo no podía detectar nada. Mi esposa estaba de pie junto a la cama diciéndome que podía escuchar los chasquidos en la cuna del bebé. Yo me acerqué a la cuna tratando de poner atención, pero no lograba escuchar nada. Después mi esposa y yo nos sentamos en la orilla de la cama a medianoche, sentados ahí uno a un lado del otro, y créanme o no, pero mi esposa y yo vimos cómo lentamente nuestro bebé se elevó en el aire, unos pocos centímetros apenas, pero claramente se elevó. Apenitas perceptible, no fue ni por mucho tiempo. Inmediatamente volvió a bajar, despacio como subió, pero mientras estaba elevado, mi esposa gritó desesperadamente, mientras se llevaba las manos al pecho como cuidando que no se le fuera a salir el corazón. Cuando nuestro bebé bajó y tocó la cuna, nos acercamos rápidamente. Yo revisé al bebé y tenía esas marcas horribles en su espalda. Unas marcas como si un par de manos hirviendo lo hubieran tomado por la espalda. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente fue cuando fui a buscar a don Jorge, pero el señor había muerto. Su casa estaba ocupada y los nuevos habitantes conocían a don Jorge, pero don Jorge ya no existía más en este mundo. Yo tomé la determinación de irme de la casa donde vivíamos. Le mentí por última vez a mi esposa y le dije que yo no sabía qué estaba pasando, que no estaba seguro, pero que pensaba que alguna maldición, que algo había sobre mí, pero que no tenía certeza de nada, que solo íbamos a experimentar. A ver si yo me iba, se calmaban los eventos, aunque yo sabía que era una partida definitiva. Sabía que aquello me iba a seguir. Me fui de la casa y los dejé. Ella me rogó que no lo hiciera. Ese, mis amigos, es el acto más terrible que he tenido que hacer. Salir de mi casa mientras mi esposa y mi hijo me miran partir, rogando para que no me vaya y no los deje solos ante tal situación. Pero solo fue cuestión de días para que en mi departamento de nuevo comenzara a notarse que no me encontraba solo. Allá donde me había mudado, aquella cosa había venido conmigo. A las semanas mi esposa me confirmó que los fenómenos en su casa habían desaparecido y yo le confirmé que aquello se había venido conmigo. Ella no me lo dice y cada que hablamos me ruega que vuelva, pero cuando le cuento que en mi casa sucede tal o cual cosa, ella deja de pedírmelo. No me lo dice, pero no quiere que regrese. Sé que debo decirle acerca de todo esto. Debo confesarle lo que no le he dicho. Quizás el escribirles sea inconscientemente el primer paso para poder decirle la verdad a mi esposa. Aún estoy buscando ayuda, como la que en un tiempo don Jorge me brindó. Espero poder encontrarla. Hoy mi esposa y yo tenemos un acuerdo. Nos amamos en la distancia y buscamos lo mejor para nuestro hijo. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto de la historia. ¿Qué te pareció esta historia? De nuevo podemos ver muchas características que se repiten entre relatos y relatos. Interesante, ¿no lo cree? Esperamos de todo corazón que esta semana sea una semana de éxitos y felicidad. Les envío mis mejores vibras y de manera muy especial vamos a enviar un saludo a Néstor Carballo, quien nos escucha desde la hermosa cuenca del Papaloapan. Hasta Puebla enviamos un saludo para María Elena Castro, nuestro gran aprecio también para Elber Pacheco y para nuestra amiga Brisa. También queremos enviar un saludo muy afectuoso y llenísimo de cariño para Jenny, quien nos escucha en la Ciudad de México y en California. Allá están Casey Dalton y Fabi Jiménez. Nos escuchan cada semana. Adriano González, que nos escucha desde Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Por supuesto también para Lupita López, Luis Valdés Casillas, señora Blanca Amador Trasviña, le enviamos un gran abrazo, y para nuestra amiga Elena Esquivel. Y para todos ustedes quienes nos están escuchando, que compartes estas historias por todas tus redes sociales, te agradecemos mucho. Además de un saludo, les enviamos nuestros agradecimientos por brindar este apoyo
tan cariñoso a este proyecto. Y si me lo permiten, si usted me da unos pocos segundos, quisiera darle un mensaje especial para nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Jerry. La verdad, Jerry siempre será el mejor camino. No será el más fácil, por eso casi nadie lo elige, pero será el mejor. Si ustedes se aman, podrán enfrentar lo que sea, pero debe ser juntos. Tú, mi amigo Jerry, al igual que todos los que nos están escuchando, quedan invitados dentro de unos días a nuestra cita semanal, aquí en La Orilla del Miedo.